¿Qué tal? Muy buen día para todos. Espero que se encuentren bien en este día. Como todos los lunes, estamos acá iniciando la semana para compartiéndoles charlas con diversos profesionistas de diversas áreas, en su mayoría psicólogos. Y para mí, pues es un gusto este día poder eh, tener una charla con alguien que yo admiro mucho, que yo aprecio mucho, porque ha influido en mi formación desde que la inicié en este mundo de la psicología, prácticamente, ¿no? Hace cerca, creo que de 18 años, si no me equivoco, por allá del 2002, ¿no? Lo presento para todos, algunos ya lo conocen, ¿no? Algunos, igual tienen la misma admiración que su servidor. Es el psicólogo José Sergio Ricardes Carrasco, ¿no? A quien le doy la más cordial bienvenida y le agradezco sobre todo su tiempo, su disposición a compartir con nosotros. Pero pues bueno, eh, ¿quién mejor que él para platicarnos? Porque el día de ayer estaba tratando de buscar un video por ahí que tiene en redes, y esto lo digo con admiración. Por ahí encontré el currículum, ¿no? Y está muy extenso, ¿no? En todo esto. Entonces, vi que tiene bastante recorrido ya en todo esto, ¿no? Y pues, pero pues me gustaría que nos platicara quién es, qué ha hecho y qué está haciendo ahorita dentro de lo que es la psicología. Bueno, hola, buenos días. Gracias por la invitación, Iván. Eh, yo estudié psicología hace 33 años. Ujú. Desde que inicié, me fui invitado, afortunadamente por mis maestros, a formar parte de una clínica donde empecé a adquirir la experiencia como psicólogo clínico, con exactamente el apoyo de ellos, la asesoría y supervisión. Ujú. Eh, Me he enfocado también desde hace 33 años a la docencia. Siento que gran parte eh, de esa formación para todos los psicólogos está en las aulas y para mí es una gran responsabilidad. Eh, Considero que lo que yo he trabajado, que son esos 33 años, he adquirido algo de experiencia, son diferentes universidades con las que he trabajado. El consultorio desde hace 33 años lo estoy trabajando. Y también he laborado para instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Educación Pública a través del IEPO, universidades como la URCE, la Universidad del Golfo, la Universidad Mundo Maya, la UNIVAS, para el CRENO de Oaxaca. ¿Sí? O sea, la experiencia se ha adquirido de diferentes maneras. Eh, no sé, me aboco más a decir que algo que me encanta mucho es la experiencia en el área clínica privada. Es muy satisfactoria, nutre mucho en la formación como psicólogo clínico y eso, pues la verdad es que es algo que me agrada, amo, me gusta y como consecuencia o como resultado, a la hora de impartir las clases, pues esa experiencia se ve reflejada al transmitir la información y el conocimiento. Sí, pues imagínese, ¿no? De esos años que menciona, pues yo desde el 2002 a la fecha, ¿no? Por ahí compartimos espacios en las aulas, siendo formados. Y recuerdo mucho una charla que tuvimos más o menos por allá del 2004, si no me equivoco. No sé si por ahí la recuerde, porque pues hay muchas charlas que se tienen, ¿no? Dentro de toda esa historia, donde platicábamos algo acerca de qué sucede cuando uno egresa de la universidad, ¿no? ¿Qué sucede para uno como profesionista? Porque simplemente el cursar la universidad, el terminar una carrera, y más ahorita, por ejemplo, con el área de psicología, que es una carrera que percepción desde acá es que se está sobrepoblando en las universidades. ¿Qué pasa, no? Porque entonces el mercado también se satura, ¿no? Y entonces, en esta charla platicábamos que el día de mañana que estuviera uno afuera, que estuviera uno en el campo de acción,
pues no era nada más así como todo como arte de magia pareciera, que uno tenía que empezar a construir su camino porque íbamos a empezar a recibir portazos, ¿no? De nosotros le llamamos, de ahorita no, de te falta experiencia, de te falta preparación. Y recuerdo muy bien un consejo que es como la piedra angular del proyecto que en lo personal y profesional he manejado, ¿no? Que uno no tiene que esperar a la universidad, a terminar la universidad, para empezar a trabajar en su proyecto, ¿no? Que uno prácticamente a la mitad de la carrera tiene unos elementos teóricos, ¿es cierto? Para empezar a construir algo práctico. Eh, y me gustaría, ¿no? Que nos platicara un poquito de esto, entendiendo que a veces quienes nos miran, nos escuchan, eh, y que están estudiando, piensan que solamente es pasar la universidad y ya todo va a venir en consecuencia, ¿no? Hay un esfuerzo extra que se tiene que hacer como, yo lo denominaría como un currículo alterno, ¿no? A la universidad. Sí, 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 sí. Entonces me gustaría que Eh, nos platicara un poquito sobre esto. sí, fíjate, esta idea que yo manejo no es original mía, la obtuve a través del doctor Jorge Reyes Barrera, al cual yo le preguntaba también qué hacer. Hay que formarse dentro de la misma carrera, darse el espacio, darse el tiempo de buscar práctica, ¿sí? Y no, digo, cuando hablo de práctica es no buscar que sea remunerada, sino adquirir experiencia, porque cuando egresas de la universidad, lo primero que te van a preguntar en dónde has trabajado. Y para entonces, bueno, mínimo ya puedes incluir dentro de ese currículum la experiencia de haber laborado o prestado el servicio en algunas instituciones, ¿sí? Eso lo hice yo, me funcionó y eso es lo que siempre he sugerido, que dentro de el momento en que el alumno está estudiando y se está formando como profesionista, lo adecuado sería buscar áreas, probar áreas que le puedan proveer experiencia. No sabemos, nadie sabe exactamente qué va a estar haciendo 5 años más adelante, por lo tanto, necesita adquirir experiencia en diferentes ámbitos que le permitan saber qué área dentro de la psicología es la que prefiere, la que más le gusta, ¿sí? Entonces, yo siempre he sugerido que busquen la forma de irse a, no sé, a probar dentro del área de la educación especial, instituciones como la Asociación Síndrome Down, o instituciones que trabajan con niños y que requieren psicólogos, el trabajo y que vamos a adquirir experiencia siendo estudiantes, que van a adquirir experiencia siendo estudiantes, trabajar para instituciones como el tecnológico, como instituciones particulares en el área de psicopedagógica para adquirir la experiencia a un lado del psicólogo que está trabajando en la institución, aprendiendo, conociendo, porque cuando egresamos de la universidad, ahora sí, ya nos compete a nosotros realmente trabajar. Y si nosotros decimos que ya hemos trabajado en cierta institución, favorece muchas veces para que nos puedan contratar. Entonces, yo he sido de los que está a favor y los que promueven que hay que hacer prácticas o hay que buscar un trabajo los fines de semana, por las tardes. Si las clases en la universidad son en la mañana, pues buscar una alternativa en las tardes. Si las clases son en las tardes, pues buscar una alternativa por las mañanas. Pero lo importante es no quedarse esperando, que es algo que en este instante sí me ocupa, porque realmente me ocupo en trabajar con los jóvenes que están muy metidos en las cuestiones de redes sociales en lugar de estar ocupados en su futuro profesional. ¿Sí? Pero digo, me ocupo porque normalmente trabajo con los jóvenes dentro de la universidad orientando qué hacer para romper esa rutina del teléfono, de las redes sociales. Sí, exacto, ¿no? Que esto de eh, igual, ¿no? Me acuerdo del doctor Jorge, un concepto que hablaba de dignificar el Internet, ¿no? Y él comentaba, ¿no? Que se dignifica el Internet a través de promover y generar ciertos contenidos, ¿no? Que al final el tiempo que se invierta, si es que se va a invertir en redes, pues impacte en tu formación, en tu profesión, en diversos campos de la vida.
Y esto que menciona me parece interesante porque creo que le sacamos más jugo a la universidad cuando generamos esa práctica, ¿no? Y cuando me refiero a más jugo es que mis preguntas cambian hacia el maestro, ¿no? Mis preguntas vienen de una duda de un contexto y dejan de ser unas dudas más teóricas y se convierten en dudas más prácticas. Y es entonces donde empiezo a sacarle ese jugo a la universidad, ¿no? La parte de cómo cambian las preguntas cuando uno se va al mundo de la práctica, ¿no? Y tiene que ver con la proactividad que uno genera. Y hablando de la proactividad, eh, de repente cuesta trabajo encontrar personas proactivas, ¿no? De repente cuesta un poquito tomar iniciativa, ¿no? Propia, y de repente quiere uno jalar a personas a los proyectos y empiezan a postergar cosas, ¿no? Me recuerda este libro que nos recomendó también en la universidad de ¿Quién se ha llevado mi queso?, ¿no? Excelente historia para estos tiempos. Eh, ¿Cómo podemos desarrollar esa proactividad eh, en nosotros como estudiantes, como personas, aquel profesionista que ya tiene 30 años, tiene 8, 10 años que egresó de la universidad y de repente dice, "Ah, siento que no he hecho mucho o no he avanzado lo que yo quería en mi proyecto de vida"? Tendremos que investigar primero a través de preguntas sobre qué es lo que le gusta a la persona, ¿no? Porque la proactividad se da, pero siempre y cuando el sujeto le gusten las cosas que quiere hacer, ¿sí? Pero jamás vas a encontrar a alguien proactivo en cosas que no le gustan hacer. Entonces, por ponerte un ejemplo, si queremos invitar a alguien que trabaje en el área laboral, pero no le gusta, pues obviamente nos va a costar mucho trabajo meterlo al área o al campo laboral de la psicología laboral. Entonces, tendríamos que preguntar y saber, conocer qué es lo que le gusta hacer, son Ujú. sus necesidades en ciertas áreas de la psicología, ¿sí? Para saber sobre qué podemos trabajar con una persona. Sí, es parte de la psicología de la motivación, el que conocer qué le gusta a la persona y sobre eso va a trabajar, ¿no? Alguien que le gusta, por ejemplo, manejar un vehículo, pues se lo podemos cambiar como para que obtenga dinero y tal vez convertirlo en un excelente taxista de esas personas, porque sí las hay, de esas personas que son súper amables, educadas, correctas, que tienen una buena plática, tienen un buen concepto con sus clientes y dan un excelente servicio porque es gente que le gusta lo que está haciendo, ¿no? En el libro de Alexander Sutherland Neill, de Summerhill, hablaba de que lo que hay que hacer es que la gente debe encontrar lo que le gusta hacer. Hay barrenderos que realmente les encanta su trabajo y les gusta y de verdad que hacen un excelente trabajo como barrenderos. Sus calles están impecables, o sea, muy bien, porque les gusta lo que hacen. ¿Sí? Entonces, igual un psicólogo tiene que investigar qué es lo que más le gusta hacer, qué le llama la atención para que se desarrolle en esa área y entonces tendremos a un sujeto que constantemente va a estar innovando, buscando, haciendo, proyectando en el área que le gusta. Pero si no descubrimos en corto tiempo qué es lo que le gusta, pues el sujeto se puede desesperar y puede realmente sentirse fracasado y empezar a hacer como que trabaja, sí, pero realmente no hacerlo con interés ni con gusto. Lamentablemente, eso es lo que yo he observado. Ahorita que menciona esto de que hay personas que pues sí, ¿no? Caen en esto de no identificar qué les gusta, que caen de repente en un hueco. Eh, Hay personas que sí lo identifican y están trabajando en eso, pero de repente se cae en un estancamiento profesional o una depresión profesional, no sé cómo llamarlo, ¿no? Donde pues, es un hueco, es un bache, donde parece que nada sale, donde parece que todo conspirara, ¿no? Llamarlo Dios, universo, vida, destino, no lo sé. Eh, y de repente la pregunta es, ¿cómo salgo de ese estancamiento profesional? Porque
es cuando a veces parece que perdemos la pasión, ¿no? Se nos olvida, una vez recuerdo una charla telefónica de una persona, bueno, tenía yo una paciente y lo solicité su apoyo y me acuerdo que regresó el cassette, ¿no? Y me decía, ¿te acuerdas la respuesta que diste cuando te preguntaban al inicio de la universidad, ¿por qué estudiaste psicología? Y de repente se nos olvida mucho esas primeras, esa motivación, ¿no? Que de repente también necesitamos rescatar de nuestra historia para traerla a este presente y volver a construir con todo eso que hemos vivido, ¿no? Entonces, ¿cómo poder identificar y cómo poder avanzar en un bache, en un estancamiento profesional? Algo que yo también he observado es, tiene mucho que ver la gente de la que te rodeas. ¿Sí? O sea, si estás con profesionistas que constantemente están motivados, están interesados, hablan de lo que leen, de lo que investigan, de lo que conocen, de los casos, de eh, cosas que para ellos es atractivo, pues estar rodeado de gente que está interesada en el área que a ti te gusta va a hacer que te sigas promoviendo en el conocimiento, en la información, en la búsqueda, en la investigación, ¿sí? Para mejorar como profesionista. Pero el gran problema es que si estás en un área donde no consideras que la gente que está a tu alrededor te oriente, te guía, te sugiere, te invite, te evoque hacia mejorar, pues la verdad es que te estancas, ¿no? Y entonces te limitas y cuando te das cuenta, a veces ni siquiera ya estás haciendo lo que te compete como profesionista. Por eso es muy importante rodearse de gente que al igual que uno esté interesada, por ejemplo, en este caso específicamente de la psicología, ¿no? Ujú. Sí, me acuerdo muy bien de un amigo mío, psicólogo, al que yo le comentaba que en un área de trabajo donde yo estaba no le encontraba pues, lo importante, tenía yo ganas de salirme, ¿sí? Y entonces estaba yo joven. Y me dice, pero ¿cómo crees? Dice, sí, es padrísimo estar en esa área. Dice yo, y empezó, él trabajaba igual que yo y empezó a darme un concepto diferente, una visión diferente de la misma área en la que los dos estábamos, él la veía de una forma y yo la veía de otra. Y entonces lo que hice fue empezar a estar más cerca de él para empezar a saber qué es lo que yo estaba perdiendo de interés. Y así fue como exactamente volví a rescatar el área en que yo consideraba que me estaba perdiendo, ¿no? Entonces, y volví a motivarme y es un área que me encanta y que me gusta mucho, ¿sí? De hecho, es un área por la que yo, por ahí hay un escrito pequeño mío donde surgen todos estos conceptos gracias a que le encontré el interés y encontré la forma de poder trabajar un poco más la motivación en las personas. Ahí eh, recuerdo en de las últimas charlas que tuvimos la oportunidad de tener presencialmente, hay un concepto que reestructuró, ¿no? Es mucho o creo que empezaba yo a familiarizarme con ese concepto, la construcción de la persona, ¿no? Okay. Cómo nosotros nos vamos construyendo, ¿no? Planteábamos lo que era desarrollo humano a hablar ahora de construcción de una persona, ¿no? En las áreas. Y al escucharlo, pues creo que tiene que ver mucho con eso, ¿no? La responsabilidad que asumo para reflexionar, para actuar, para llevar todos estos pensamientos a la acción y empezarme a construir como persona, ¿no? A construir como individuo. Creo que construcción tiene que ver más con, con esta parte de asumir la responsabilidad conmigo mismo, ¿no? En mi formación como persona, como individuo, ¿no? Este concepto, me gustaría que nos platicara un poquito más. Sí, este concepto surge, fíjate, que a raíz de la elaboración de mi tesis de doctorado, empiezo a encontrar dudas primero desde, mejor dicho, querer resolver situaciones que desde muy pequeño he observado. A mí me tocó una época totalmente diferente a la actual, donde las cosas eran naturales, donde se disfrutaba la naturaleza, había animales, había lo que quisieras, ¿no? No, la contaminación de ríos, mares y lagos era
así la había, pero no en la cantidad que la hay ahora. Entonces, a raíz de empezar a leer la experiencia que no es mucha, que yo tengo, me permite visualizar que lo que hace falta es eh, construir personas. ¿Qué son las personas? Las personas son aquellas que tienen esa capacidad de poder ya razonar, pensar, ¿sí? A través eh, de sí mismos para el bien de sí mismos y el de los demás. A través de las conductas, digo, una persona busca que sus conductas sean las más sanas y las mejores para ellas, desde su alimentación, desde su comportamiento social, desde su comportamiento y educación dentro de la familia, cómo educa a sus hijos, cómo se responsabiliza, cómo se forma, ¿sí? Constantemente como persona para ser mejor. Cualquiera puede ser un individuo, cualquiera puede ser un sujeto, un ente, cualquiera es humano, pero no cualquiera es persona, ¿sí? Una persona va más allá, ¿sí? De lo que conocemos. Una persona se ocupa, no nada más se preocupa. Una persona se ocupa de su familia, una persona se ocupa de su entorno familiar, una persona se ocupa de su formación como persona, de su relación con los demás, de su relación social, cultural, política, económica, religiosa, para ser mejor, ¿sí? Esa es una persona. Y lo que yo he observado es que la gran mayoría de elementos que forman a una persona son los valores. Un, un sujeto, un individuo, un humano formado dentro de una familia va a crecer así. Pero en la medida en que vayan afianzándose y se vayan enraizando los valores, esta persona, cada que interactúe con los demás, va a buscar a que sea él mejor y el entorno mejor, ¿sí? El entorno con más personas y el entorno natural, ¿sí? Las personas están ocupadas en sembrar, las personas están ocupadas en cuidar, las personas están ocupadas en ayudar, las personas están ocupadas en crecer como personas, mejorarse, ¿sí? Esa es una persona, por eso de repente algunos utilizan el concepto indiscriminadamente, pero para mí el concepto de persona es el más alto elemento que alguien puede llegar a alcanzar en esta vida. Entonces, alguien tiene un buen padre, lo que implica que es una buena persona. Cuando hablas de alguien que es una buena persona es porque te agrada lo que es y cómo es. Te agrada el que es un ejemplo y le permites interactuar con tu familia y con tus hijos porque sabes que puede hacer algo muy bien para o una buena influencia para tus hijos, tu familia, tu entorno. Aceptas, hablas de que alguien es una buena persona en tu centro de trabajo porque sabes que ayuda, se relaciona correctamente, piensa en los demás, es atento, educado, es alguien valioso. Entonces, el concepto de persona es algo muy complejo que no hemos logrado desarrollar nosotros, que gradualmente lo vamos haciendo, ¿sí? Ya la gente, yo creo que mayor de 50 años empieza a darse cuenta de la importancia de los valores, ¿sí? Educar a los niños en este instante con valores, el resultado va a ser que hay gente que en ese instante se ocupa del entorno, ¿sí? Se ocupa de su vida, ¿sí? Plena, como es el hacer ejercicio, comer bien, relacionarse bien. Ya no es, antes se veía como algo normal fumar a alguien, ahorita los jóvenes ya dicen, no, no es correcto. Lo veía, antes era tan común encontrar gente que se drogaba, ahora ya no lo es, ¿sí? O alcoholizaba y ahora ya no lo es, porque la gente gradualmente quiere subir y quiere ser mejor hasta lograr ser persona. ¿Sí? Sí, esto de los valores, me acuerdo mucho de Fernando Sabater, ¿no? Creo que es una persona que habla mucho esto de la Los valores. construcción de valores, ¿no? Sí. Exactamente. Eh, y hablando de esto último que mencionaba, de repente, ¿no? Que cada vez hay menos personas que fuman, que se drogan, que tienen ciertos hábitos que aparentemente afectan a su vida. Sí es cierto, ¿no? También lo he notado, hay una disminución en algunas cosas. Obviamente la percepción es subjetiva, eh, pero también he notado que hay personas que toman hábitos más saludables, ¿no? Estamos hablando de que
van a gimnasios, corren, ¿no? Y esto lo filtran en redes sociales donde se proyecta y presumen sus récords y todo. Aquí el asunto o la pregunta que me viene es de una palabrita que creo que está en medio de los dos extremos, ¿no? De las conductas destructivas y de las conductas formativas. Eh, Creo que es esto de la ansiedad, ¿no? Porque al final también a veces el ejercicio, ¿no? El exceso de repente también nos puede estar hablando de una ansiedad fuerte, ¿no? El exceso de una actividad nos está hablando de esto de la ansiedad. Y la ansiedad creo que en estos momentos, y más ahorita lo que estamos viviendo, pues se hace presente en la vida de todas las personas, desde los que no tienen recursos emocionales hasta los que se han encargado de construir estos recursos, ¿no? Bajo su experiencia, ¿qué ha observado de la ansiedad y de estas conductas como pues en extremo? ¿No? La ansiedad se observa su aparición en situaciones que el sujeto no puede o considera que no puede resolver. La ansiedad aparece en personas, en la gran mayoría de personas existe ansiedad. Claro que esta ansiedad va a estar, su intensidad va a estar en función a la capacidad del sujeto para resolver la problemática y enfrentarla, ¿sí? Sujetos que no tienen elementos, que no han sido desde pequeños criados para aprender a resolver sus conflictos, obviamente se les va a complicar la vida, ¿no? ¿Sí? Digo, si a un niño desde muy pequeño le enseñas a que si se cae, estás obligado a irlo a levantar como padre y a sobarle y limpiarle y darle besito en la herida y apapacharlo, pues obviamente el sujeto crece sin los elementos necesarios para aprender a valerse por sí mismo ante una situación como es una caída, el rasparse la rodilla, ¿sí? A diferencia, hay niños que, pues digo, sus papás no están muy atentos a esto, digo, por las buenas circunstancias, y pues se cae y se levanta, se limpia y sigue corriendo y sigue jugando y pues, le dolió, pero ya después se quejará, ¿sí? Entonces, en la vida cotidiana así es. Desde casa es donde aprendemos la seguridad para resolver situaciones, ¿sí? Cuando sobreprotegemos a los hijos, lo que estamos haciendo es disminuir su capacidad para poder enfrentar el mundo real, ¿sí? Y entonces va a haber consecuencias más adelante con una cantidad gigantesca de ansiedad en su vida que los va a limitar hasta para poder moverse y tomar decisiones dentro de su misma casa. Ahora imagínate fuera de ella. Por eso una cantidad enorme de jóvenes prefieren quedarse en casa, no salir, encerrarse, dedicarse a un mundo ficticio como es la televisión y las redes sociales y no enfrentar la vida real allá afuera. Diferente, ¿no? A los niños que no tuvieron o no, que no se les limitó en ese concepto, ¿sí? Que pueden salir a la calle sin miedo y que pueden enfrentar y hacer muchas cosas y conocer el mundo, ¿sí? Para que puedan enfrentarlo con más herramientas. La ansiedad está relacionada con la limitación que tenemos educando a los hijos para enfrentar y resolver la problemática que cotidianamente se les va a presentar, ¿no? Yo me acuerdo que estaba muy niño, tendría 11 años, máximo 12, cuando mi madre ya iba a llegar de trabajar y yo no había lavado mis trastes porque no había estropajo para lavar los trastes. Y entonces, de casualidad estaba mi abuelo materno y me vio preocupado y dice, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? Es que no hay para lavar los trastes. Y agarré y me dice, tráete un mecate, consíguete un mecate. Y pues yo no sé dónde conseguí un pedazo de mecate, lo empezó a deshebrar, a deshacer, y le dio la forma de estropajo y me dice, aquí está tu estropajo. Ese día aprendí que tenemos las alternativas de solución en la vida, muchas, ¿sí? Solo que nos deben enseñar o al menos debemos estar enfrentándolas para poder saber cómo resolverlas. ¿Sí? Y ese día me di cuenta que tenía los elementos para resolverlo, pero yo estaba limitado para hacerlo, ¿no? Entonces, así pasa en la vida cotidiana. La ansiedad se va a presentar porque no nos hemos enfrentado a una vida real, constante, frecuente y común, ¿sí?
que nos permita darnos cuenta que tenemos la capacidad de resolver esa problemática. Ahorita que lo escucho en esta parte, recuerdo dentro de una de las charlas que he tenido con algunas personas, decían, dice, tener una buena autoestima no significa que no puedas pedir ayuda, ¿no? De repente, a veces podemos pedir ayuda a otras personas, ¿no? No porque le pidas ayuda quiere decir que eres incompetente o realmente inepto para hacer las cosas. Simplemente que creo que, y escuchaba un concepto de otra persona en su momento también, de una persona inteligente es aquella que pide ayuda, ¿no? Que pide que le... Es un concepto ruso. La Ujú, inteligencia, según los rusos, ujú, es la capacidad de pedir ayuda, ujú, ¿sí? Si no fuéramos, la inteligencia se mide para ellos en la capacidad de utilizar a los demás para resolver sus problemas cotidianos. Por ujú, ejemplo, imagínate si nosotros nada más quisiéramos depender de nosotros mismos, pues la gran mayoría no sabe cultivar, la gran mayoría no sabe ni bornar ni coser. Tendríamos que hacerlo absolutamente todos si ujú. no dependiéramos de los demás. Entonces, nosotros dependemos de la gente del campo, nosotros dependemos de las textileras, nosotros dependemos de todo mundo para poder lograr hacer muchas cosas que hacemos cotidianamente, ¿sí? La diferencia está en que aquí pagamos los servicios, pero no nos damos cuenta que estamos necesitando esos servicios. La inteligencia es la capacidad de pedir ayuda. El problema es que quien no sabe pedir ayuda, entonces se está limitando en su vida cotidiana. Sí, porque esto, por ejemplo, ¿no? Hay quienes, aunque parezca increíble, ir al psicólogo es un golpe fuerte a su autoestima, ¿no? Porque se consideran que no son capaces de resolver estos problemas que tienen. Y sí, ¿no? Me ha tocado tener personas que dicen, me costó mucho venir acá, ¿no? Me costó mucho estar acá porque yo la verdad no creo en esto, ¿no? O sea, pero pues al final de cuentas cuenta el hecho de que por voluntad propia estén ahí, ¿no? Entonces, a veces la vida, Dios, el universo, como lo gusten llamar, nos pone en ese lugar, ¿no? En ese, y nos hace pedir ayuda, Sí, sí, sí. ¿sí? Eh, pero desde casa enseñamos esto. Ujú, Enseñamos a través de la comunicación a ser claros, a ser transparentes en lo que queremos. Al niño le pedimos algo con transparencia y aprende a expresarlo también con transparencia. Si yo aprendo a pedirle las cosas, o mejor dicho, si yo le hablo a mis hijos gritando, obviamente también ellos las cosas aprenderán a pedirlas gritando. ¿Sí? Si yo explico, digo con claridad las cosas como las quiero, los hijos pueden aprender, ¿sí? A explicar, a decir con claridad las cosas que desean, ¿sí? Y no le va a costar trabajo explicarlo, ujú. ¿sí? Entonces, esto es algo que constantemente platico con los padres de familia, la importancia de la comunicación para poder hacer que los hijos atraviesen un proceso, sobre todo el de la adolescencia, complicado, ¿sí? Porque realmente somos nosotros los padres, como adultos, los que le complicamos la vida a los hijos, sobre todo en la adolescencia, que no los entendemos, que no hacemos muchas cosas para poder entender que es un adolescente. Cuando nosotros acabamos de ser adolescentes y teníamos los mismos conflictos, estamos repitiendo normalmente la misma historia, ¿no? Entonces, y con estos conflictos hacemos que el adolescente entre en ansiedad y busque elementos, mecanismos para desahogar esa ansiedad a través de el licor, las drogas, el cigarro, la comida, ¿sí? O la irresponsabilidad de no hacer absolutamente nada en casa. Ujú. Sí, esto estaba leyendo el texto al que hacía referencia hace rato, y en las primeras páginas hay una parte que se llama, o un punto, ¿no? Que dice la oportunidad, ¿no? Y ahorita escuchándolo, creo que los padres, cuando nuestro hijo comete una situación inadecuada o cuando requiere ayuda, creo que algunos se caen en la parte del reproche, ¿no? Del regañar, del agredir tal vez psicológicamente o hasta físicamente al hijo, y que la oportunidad, eh, por lo que leí, es como ese momento de reflexión que llega a tu mente
para poder generar, aprovechar ese momento, ¿no? Y muchos padres pasamos de estar enojados, ¿no? De reprocharle, de, por ejemplo, si por accidente que se quebró la taza, pasamos al reproche y dejamos pasar la oportunidad de hacerlo responsable a través de, a ver, ¿no? Ve por el recogedor. Yo siempre he dicho que si es menor de 5 años es vamos, ¿no? Y si es mayor de 5, es hazlo, ¿no? Entonces la oportunidad de hacerlo responsable a través de, bueno, a ver, trae el recogedor, trae la escoba, vamos a recogerlo o lo recoges acá, ¿no? Supervisando primero que no se haya cortado, por ejemplo, ¿no? A veces dejamos pasar esas oportunidades de educar, ¿no? De poder sacarle jugo a un momento que puede beneficiar en mi crecimiento como padre y en el crecimiento de mi hijo como persona, ¿no? Fíjate que la teoría Montessori me gustó mucho a mí, la leí. Mis hijos son montessorianos, educados dentro del método Montessori y dejarlos hacer lo que ellos quisieran porque era por gusto y por investigación, ha hecho que descubran por sí mismos lo que les gusta. Entonces, ahorita que decías lo de la taza, lo del vaso, ¿cuántas veces hemos escuchado historias, las vivimos o nos las contaron, de alguien que rompe un vaso y le dan una tranquiza terrible, le pegan horrible en las manos solo por un vaso que a veces, siempre me río cuando digo esto, pero es que era un vaso de veladora que la señora compró, ya no sirve, lo limpió y ahora lo usa como su vaso de agua en la casa, ¿no? O Ujú. sea, y al niño se le cae, se le rompe y todavía le pegan al niño. ¿Sí? Entonces, eso es algo destructor de la seguridad, de la autoestima y de la confianza en sí mismo. ¿Sí? O sea, le hemos dado lamentablemente un valor excesivo a las cuestiones materiales. ¿Sí? No le hemos dado el valor enorme que tiene educar, guiar, sugerir, hasta aconsejar a los hijos, ¿sí? Y en cambio, si queremos resolver a través de una disciplina drástica, estricta y violenta, ¿sí? Algo que debería ser totalmente diferente, porque lamentablemente la gran mayoría de las personas educamos en función a cómo nos educaron. ¿Sí? Que ese es el ejemplo más válido, la respuesta de todo el mundo. Pues es que, pues eso vi que hacían en mi casa, pues yo lo hago. Si no, hay que romper con ese concepto, ¿sí? Digo, es tan importante romper con ese concepto que vamos a encontrar, desde el momento que lo rompemos, vamos a encontrar mejoras en nuestra vida cotidiana familiar. El señor que rompe el concepto machista de su casa y que ahora en su propia casa, él lava los trastes, él ayuda a barrer, a trapear, él ayuda, ¿sí? A que la familia esté tan cómoda como a él le gusta también. Automáticamente vamos a encontrar el gusto por hacer las cosas. No hace mucho, mi hija, la más chica, me decía que hay una comida que yo hago que le gusta mucho y me decía que cómo la aprendí y le dije, pues exactamente, mi padre me enseñó a hacerla. Un día él llegó y me dijo, hoy voy a cocinar yo. Y estábamos sorprendidos y entonces vimos cómo él hizo la comida y aparte de todo le salió exquisita, deliciosa y es una comida que mis hermanos y yo disfrutamos muchísimo y tenemos el recuerdo de que mi padre se metía a la cocina, hacía de comer y entonces nosotros los varones, que somos tres y mi hermana, pues no le tenemos miedo a la cocina porque mi padre nos enseñó que los hombres también cocinaban, ¿no? ¿Sí? Mi padre nos enseñó muchas cosas a romper ese molde que él traía, ¿sí? Nos enseñó a romperlo. Y yo todavía lo rompí aún más con mis hijos, ¿no? Entonces mis hijos saben que yo sé barrer, trapear, hacer cosas de casa, participando dentro de las actividades de casa. Y obviamente los beneficiados son ellos porque entonces no se restringe a que solo es un sexo al que le corresponde hacer actividades dentro de casa, la que sea, sino es a todos porque participamos y vivimos dentro de un hogar, ¿sí? Sí, es esta parte, ¿no? De romper esos esquemas, de romper esos moldes, ¿no? De reeducarnos, ¿no? De construirnos, como decíamos hace rato, y pues obviamente los beneficios son muy buenos en esta parte. Y ahorita que hablaba esto de reeducar, bueno, de romper moldes, ¿qué papel
juega el pasado, nuestra historia, ¿no? O qué peso tiene esta historia que nosotros tenemos, ¿no? En este presente. Es decir, ¿realmente el pasado pesa como muchas personas lo ven? ¿O cómo es esto de la perspectiva del pasado? Todavía hace algunos años yo tenía la idea, como dice Santiago Ramírez, que infancia es destino. Sí, todavía tenía yo esa idea hasta que empezando a extraer experiencias de mis propios pacientes y a trabajar con mis propios pacientes, encontramos que no está decidida. La infancia no te limita a que así tengas que ser el resto de tu vida. Tú tienes la capacidad, ¿sí? Como ser humano y gradualmente, en la medida en que vas creciendo como persona, de ser mejor, ¿sí? Digo, lo he visto yo, quien podía haberse quedado en casa, los he tenido como alumnos, gente de más de 50 años, que de repente quieren iniciar la universidad y terminan una carrera, ¿sí? Universitaria después de los 50 años, 60 años, porque tienen ese gusto, ¿sí? Ellos desde muchos años atrás querían hacerlo, pero pensaron que el haberse casado y tener hijos ya era limitante y que jamás lo iban a poder hacer, pero se dan cuenta que no, que sí pueden hacerlo, que sí pueden cambiar ese concepto de sí mismos y pueden llegar a ser mejores. Entonces, realmente yo ya no considero en este instante que la infancia sea destino. La infancia, sí es cierto, te da historias, te da experiencias, en muchas ocasiones te marca, pero tú también decides qué hacer con esas historias. ¿Les extraes la experiencia para mejorar tu vida o como hacen los que tienen baja autoestima, te va a marcar por el resto de tu vida y no vas a poder hacer absolutamente nada para mejorarla? Entonces, la idea es, nuestro trabajo como psicólogos es enseñarle a las personas la capacidad que tienen para transformarse en lo que ellos quieran, ¿sí? Y mejorarse al nivel de llegar a ser unas extraordinarias y excelentes personas. Esto, igual, ¿no? Hay otro concepto muy importante que plantea el cambio, ¿no? Este concepto, ¿no? Que tiene que ver con cambiar perspectivas del pasado, como ya lo mencionaba, que tiene también que ver con lo que en lo que me quiero convertir como persona, pero que también es una palabrita ya puesta en acción que nos genera incertidumbre, ¿no? ¿Qué nos puede platicar acerca del cambio? Fíjate que ah, ya los años han hecho que uno a veces empiece a transformar conceptos. Entonces, sí, yo antes hablaba de cambios, pero hace muchísimos años me di cuenta que realmente no necesitamos cambiar, necesitamos mejorar. Todo sucede a raíz de un paciente joven que llegó totalmente deprimido porque la novia lo había terminado, ya llevaban años, más de 4 años de noviazgo, habían terminado la carrera ya. Ellos eran novios desde el bachillerato y toda la carrera estuvieron juntos, cada uno en una carrera diferente, pero de repente, por lo que él me contó, pareciera ser que ella perdió el interés, el gusto por seguir con él porque no era lo que ella quería. Y se me ocurre, por de esas preguntas que de repente a uno se le ocurren hacer, yo le dije, ¿traes una fotografía de cómo, de cuando eran novios? Sí, sí, tengo una aquí. Y me enseñó el teléfono de una, cuando comenzaron, una fotografía de bachillerato, donde él está formalmente vestido, cabello corto, bien arreglado. Ella también, una fotografía casi, casi de estudio, muy bonita. Y nada que ver el joven que tenía yo enfrente con el cabello largo, barba, ligeramente desaliñado, había estudiado una carrera en el área social, ya había estudiado una carrera del área administrativa y era más formal. Entonces, la pregunta que yo le hice es si él quería cambiar, ¿sí? Porque si quería cambiar, entonces no era lo que ella estaba buscando, ¿sí? Era cambiar, mucha gente cambia, pero no nos gustan sus cambios, porque
lo que estaba o lo que realmente necesitaban hacer. Lo que necesitaban era mejorar, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo estoy a favor de mejorar. ¿Sí? Este joven entendió de lo que hablábamos, se dio cuenta que sí, había cambiado muchísimo, había subido de peso, se había desarreglado. Y él esencialmente es la misma persona que a ella le gustaba, pero a ella no le gustaba ver en qué se había transformado. ¿Sí? Entonces, él lo que hizo es empezar a regresar a lo que él era y le gustaba, porque digo, no quiere decir que no le gustaba lo que era antes. Empezó a mejorar muchas cosas de él, sí, hasta donde yo supe, regresaron nuevamente, sí. El cambio no es necesario. A veces tenemos el concepto, lo confundimos entre el concepto de cambio y el concepto de mejora, sí. Entonces nosotros, si cambiamos, normalmente lo hacemos de manera radical, sí. Entonces eso es transformar. Sí, yo le decía a mi esposa, le digo, me voy a hacer implantes de cabello, se me antoja. Entonces extraña y me hace una cara así de, ¿y por qué? Le digo, porque me gustaría verme con cabello. Dice, pero no, yo te conozco sin cabello, siempre te he visto sin cabello, entonces sería rarísimo para mí, dice, verte con cabello. Y ahí entendí que ella aceptaba exactamente lo que está viendo todos los días, ¿no? Y ponerme cabello sería cambio, ¿sí? No sería una mejora, ¿sí? Entonces, realmente yo le apuesto y le voy a mejorar a las personas. Apuesto porque sean mejores, no apuesto porque cambien. Bien, esto, ahorita igual escuchando este caso que comentaba, eh, hay un fenómeno, ¿no? O sea, esta parte de que es curiosa, yo la he observado, no sé si por ahí esté en alguna bibliografía de relaciones interpersonales, de relaciones de noviazgo. Imagino que en el caso, usted lo ha manejado, no sé si siga manejando ese concepto. Eh, Dicen que cuando termina uno una relación, no hay que demostrar de lo que se libraron, sino de lo que se perdieron, ¿no? Es decir, volver a conectar con ese de antes, ¿no? Esa persona, volver a conectar con ese yo nuevamente, ¿no? Cuando yo tengo estas parejas de novios, ¿no? Que de repente llega la muchacha y dolida por el término de la relación, porque hay estos detalles que comentaba aquí en el ejemplo, y vuelve a conectar con un poco de lo que hacía antes de la relación. Dice, vuelven como a la tercera, cuarta sesión más o menos, y dicen, me está buscando de nuevo, ¿no? El que no tenía interés me vuelve a buscar, ¿no? Esto es como un fenómeno curioso que yo he observado en mi práctica, pero que recuerdo mucho, ¿no? Con esto de cómo cuando volvemos a conectar con nosotros, con el yo de antes de este evento, este, pues pasan estos eventos curiosos. Y lo digo porque de repente, hasta he bromeado con esto, ¿no? De que mi ex debería ser como un estado civil más, ¿no? Porque veo mucha gente más centradas en ese pasado con una expareja, ¿no? Y parece que sigue siendo de su propiedad, ¿no? Decía por ahí un amigo a alguien más, ¿no? Tranquila, ese nadie te lo va a quitar, va a ser tu ex por el resto de tu vida hasta que tú quieras, ¿no? ¿Y qué nos puede platicar un poquito de estos fenómenos curiosos que se observan? Pero le digo, no sé si esté por ahí documentado. No, que ya haya leído algo al respecto, no, solo es por la experiencia el que uno puede darse cuenta que nuevamente no es que a uno le interese que el paciente regrese con su expareja, sino lo importante es que se dé cuenta lo valioso que es, que a veces en esa relación de pareja perdió cierto valor como persona y lo sumerge en una depresión y no puede ver todo el potencial que sigue teniendo para ser una mejor persona. ¿Sí? Entonces, nuestra función es recordarle quién es, toda la capacidad que tiene para poder lograr mejorar en muchos aspectos. Y lo curioso, ¿no? Es que en la medida en que empiezan a hacer cosas por sí mismos, como de repente es que me metí a hacer ejercicio
Y ahora que estoy haciendo ejercicio, digo, ya lo pienso mucho para comer porquerías, ¿no? Entonces ya me cuido un poquito más y sin darme cuenta y sin ser mi propósito, empecé a bajar de peso y ahora que bajé de peso, pues me tuve que comprar ropa diferente y en los últimos 3 meses, pues ya me he visto diferente y curiosamente yo creo que me ha de haber visto mi ex porque ahora me habló por teléfono. Pues sí, lo que pasa es que hiciste nuevamente mejoras a tu vida, ¿no? ¿Sí? Y entonces regresaste a la etapa en la que tú le gustabas a tu ex, ¿sí? Entonces, eso es parte de lo que comúnmente observamos que se da en las relaciones, ¿sí? Cuando nosotros nos interesamos por nosotros mismos, a la gente le empezamos a interesar. Pero si nosotros somos los primeros en descuidarnos, obviamente a los demás menos le vamos a interesar, ¿no? A los buitres de la vida, nada más. Y aquí viene otro concepto que vi en el escrito que me compartió en su momento, el perdón, ¿no? Esta parte del perdón, ¿qué papel juega en nuestra vida el perdón, no? Porque me imagino, quiero pensar que en algún momento, y creo que todavía lo pienso, que el perdón es un acto tan noble y tan humano, pero también a la vez tan egoísta, ¿no? Porque me da mucho bienestar a mí como persona, ¿no? Es Sí, algo muy difícil. sí, sí. Es muy difícil, el perdón es muy difícil. El perdón es algo tan complejo y tan pesado que puede llevarte al alcoholismo de años, ¿sí? A la farmacodependencia de años, al sobrepeso de años, ¿sí? Al descuido de años, porque no te perdonas una innumerable cantidad de situaciones que atribuyes y de las que tú te sientes culpable y responsable. Y no nada más responsable, culpable de que se hayan dado, se hayan sucedido. Entonces, el sujeto no encuentra la salida, no sabe qué hacer y lo único que hace es autoagredirse constantemente en su vida cotidiana, lleva una vida mediocre, de poco interés, lleva una vida poco agradable, lleva una vida con muchísima ansiedad, lleva una vida que realmente es difícil vivir y para poder vivirla pues necesita acompañarse de alcohol, drogas, comida, malas compañías, ¿no? El perdón tiene que ver con uh, dejar y hacer un análisis de lo que tú estás sintiendo por algunas situaciones y darte cuenta que pues, ya de entrada son parte del pasado. Y que son parte del pasado que no puedes regresar y componer, sino que tienes que entender que al ser parte del pasado ya sucedieron y que ahora lo que te corresponde es mejorar el presente. Y entonces entender que sí, por la inexperiencia, por el impulso, por el hábito, por la situación que tú consideres, tomaste una decisión inadecuada, la llevaste a efecto y hubo consecuencias, ¿sí? Pero no quiere decir que seas la persona más mala de este mundo por haber tomado esa decisión. Era la inexperiencia, el no haber pedido una sugerencia correcta o el no haber pedido ayuda, y el resultado es esto. Entonces, necesitamos entender que esta vida es tan corta que vamos a cometer muchísimos errores en el camino, ¿sí? Pero que no por ello necesitamos culpabilizarnos el resto de nuestro poco tiempo que tenemos aquí en este mundo. Necesitamos seguir adelante y una de ellas es darnos cuenta que lo mejor es ya no volver a repetir ese suceso, ¿sí? Ya no volver a repetir esa experiencia negativa, sino tomar decisiones realmente importantes y positivas y dejar que eso quede como experiencia. Y cada situación que se presente de manera similar, recordar la consecuencia de esa experiencia para no repetirla. Eso de entrada es empezar a solucionar, ¿sí?, la culpa del pasado, ¿sí? Y en la medida en que lo vamos enfrentando, nos vamos perdonando. Y perdón significa que puedas hablar de aquello que te molestaba. Perdón significa recordarlo, pero ahora ya no te evoca los sentimientos, el dolor de antes.
ya lo puedes manejar, ya lo puedes hablar y por lo tanto te has perdonado. Y el perdonarte te lleva a darte cuenta que puedes mejorar muchas cosas en ti. El perdón desbloquea, ¿no? Me imagino, por lo que estoy entendiendo también muchas cosas, ¿no? Sí, 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 te permite avanzar y ser mejor persona. También de ahí en su escrito mencionaba en varios momentos esto, ¿no? Que sobre cuál era mi siguiente pregunta, los consejos, ¿no? Pero una de las cosas que enfatizaba mucho era esta parte de ten cuidado con quién te da los consejos, ¿no? Ten cuidado de dónde llegan los consejos, ¿no? De Sí. esto, eh, a qué, sí, obviamente no hay que tener mucho cuidado porque decía hace rato, ¿no? Con quién nos relacionamos. ¿Quién nos podría platicar de esta parte de los consejos aquí? Fíjate que trabajando con adolescentes, a veces dándoles pláticas, surge este tema, la importancia, y también con los padres, la importancia de la comunicación en casa. Sí, es muy, 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 muy importante que la comunicación sea explícita, clara y transparente para poder dialogar con el adolescente. El adolescente tiene muchísimas dudas en su vida y la única persona a la que va a recurrir si en casa no hay la confianza y la comunicación, a la única persona es a alguien de su edad que tiene la misma experiencia que ellos, o sea, nada, ¿sí? De repente encuentras que la jovencita le pregunta a su amiga que su novio insiste en tener relaciones sexuales. Y le pregunta a la amiga y le dice, ¿qué hago? Y la amiga le dice, pues sí, no hay problema, adelante. Y la incita y la lleva. Porque pues la amiga no sabemos si ya tiene vida sexual activa o quiere experimentar a través de la amiga, ¿sí? Y entonces la pregunta es, ¿y qué sugerencia recibiría si esta jovencita se lo preguntara a alguien con experiencia y que realmente sabe, ¿sí? Como es un adulto, como podría ser su mamá o su papá. Digo, yo estoy segurísimo que si su mamá y su papá, ella le pregunta a ellos, obviamente la respuesta va a ser totalmente negativa, o ¿sí? Será una respuesta que le permita pensar, ¿sí? Digo, a lo mejor el papá le puede decir, bueno, puedes hacer lo que quieras, pero primero cuestionate qué ha hecho ese joven por ti, para ti, que merezca algo tan complejo y tan importante, ¿no? ¿Sí? Porque digo, a veces se le da ese minúsculo valor, mínimo valor, que digo, después de conocer a un sujeto hace media hora, de repente una hora ya están teniendo relaciones sexuales. Entonces digo, a lo que voy es, esos jóvenes sí necesitan tener la confianza, poder hablar, decir, sí, con mucha claridad, poder expresarse, sí, para que puedan ser entendidos y ser escuchados por alguien que, sí, tiene información y puede guiarlos adecuadamente. Busca sugerencias, busca un consejo si quieres, pero de alguien que tiene experiencia y en quien puedas confiar que por su experiencia te va a dar una orientación adecuada, ¿sí? Digo, eh, un recién egresado de la carrera le pregunta a otro recién egresado, ¿sí? Sobre si sería bueno trabajar en cierta empresa, el otro le dice, no, a mí no me gusta, no se me antoja. Y el otro dice, pues bueno, pues entonces no le entro, ¿no? O sea, porque no va a encontrar la sugerencia adecuada, ¿sí? Pero si va con un adulto que le pueda explicar por qué sí sería conveniente o por qué no sería tan conveniente trabajar en cierta empresa, pues digo, va a tener un punto de vista con mayor experiencia. Entonces, sí, hay que tener muchísimo cuidado de quién buscamos sugerencias, consejos. Sí. Sí, sí, porque eso es, híjole, ¿no? Ahí una vez escuché que el infierno está lleno de buenas intenciones, dicen. Es cierto. Es- sí, ahí siempre a veces procuro tener mucho cuidado con esa parte. Por último, y ya para ir cerrando, me gustaría cerrar con su punto de vista para compartirlo con los demás. Una vez escuché de usted esta parte de una frase que se me quedó muy grabada, ¿no? Yo creo que a partir de ahí empecé a construir muchas cosas, a generar muchas mejoras. Eh, Hay que aprender a estar donde nos quieren.
¿no? O sea, se dice fácil, pero qué gran peso es esto, ¿no? No digo gran peso en el sentido del aprendizaje que le vamos a dar, o sea, porque aprender a estar donde nos quieren, que esta frase me viene a la mente y me conflictúa de repente cuando veo, cuando escucho, cuando sé de alguien que está en un lugar, en una relación donde Sí, no hay, o sea, de fuera no se ve ese cariño, no se ve esa atención. Y no estoy hablando de romantizar las cosas, estoy hablando desde su propia medida, ¿no? O sea, yo cómo soy capaz de quererte fuera de lo que es violencia y de repente dices, qué difícil es aprender a estar donde nos quiere. sí. Eh, Esto se remonta a la autoestima, a la formación de la autoestima dentro de los primeros años de vida del sujeto, ¿no? ¿Sí? Entonces, alguien orientado y guiado, educado en amarse a sí mismo, va a ser altamente sensible en saber dónde se siente a gusto y cómodo por la forma en que lo tratan y dónde no. Y por lo tanto, cuando siente que no lo tratan bien y no se siente a gusto en un lugar, simple y sencillamente se puede alejar o hacer a un lado, ¿no? ¿Sí? Fíjate que yo me acuerdo muy bien de alguien que yo considero, es una gran amistad. Antes lo consideraba un gran amigo, porque me agradaba mucho platicar con él. Yo lo veo y automáticamente me evoca una sonrisa y hasta la carcajada por toda la serie de cosas que dice, que cada que habla dice disparates, pero me hace divertirme mucho. Yo lo veía así, me sentía muy bien con él, pero notaba que era evasivo conmigo y ya años después entendí que no era, él no prefería mi amistad y entendí, me quedó muy claro que no prefería mi amistad. Y hasta la fecha, ¿no? Disfruto si estamos en una reunión y lo veo, estar cerca de él y disfruto todas las tonterías que dice, me agrada, pero no lo molesto con mi presencia para no sentirme yo rechazado. Yo me mantengo al margen, me estoy con la gente que me gusta y ya. Eh, Algo muy importante, la autoestima te permite darte cuenta, ¿sí? Que donde estás te sientes a gusto y te sientes bien. El problema con la baja autoestima es que tú quieres estar donde muchas veces no eres bienvenido o aceptado. Y quieres forzar la situación porque es donde te gusta, pero no entiendes que no es lo que a los demás les gusta, ¿sí? La autoestima te permite darte cuenta, ¿sí? Una buena autoestima, no estamos hablando de una autoestima súper elevada, no. Digo, una buena autoestima te permite nada más darte cuenta que hay gente con la que simple y sencillamente no compaginas, no eh, sientes que te den un buen trato o el trato que tú consideras que mereces, porque haces algo por ellos y de todo de repente no ves la respuesta de los demás, entonces dices, bueno, simple y sencillamente no soy de aquí, ¿no? Entonces, tienes que buscar estar junto a las personas que te hacen sentir bien. Tienes que buscar estar junto a las personas que te hacen sentir bien y que tú o que ellos reconocen que tú también los haces sentir bien para seguir en ese lugar, ¿sí? Por eso, al inicio de la charla hablábamos de las personas que necesitan rodearse de gentes que los lleven a ser mejores personas, mejores profesionistas, mejores padres de familia, mejor en todos los sentidos, ¿sí? Esas personas valen la pena porque te van a hacer mejor. Las personas que no te hacen sentir mejor, te evocan una lágrima o un estado emocional de tristeza o de desagrado, no vale la pena estar con ellos. ¿Sí? Digo, no es que uno tenga que romper y alejarse, no, pero simplemente no es necesario estar con ellos. Sí, es algo, es una frase que me quedó muy grabada de las conversaciones que hemos tenido y que es algo complejo, ¿no? Poder llevar a la práctica. Y bueno, pues yo le agradezco mucho su tiempo, su disposición, una vez más, ¿no? Reiterándole mi admiración por estos 18 años, ¿no? Yo
prácticamente la mitad de mi vida, ¿no? He ido conociendo y formándome en esto. eh, ya voltea uno para atrás y ve largo el camino también, ¿no? Este, por último, por ahí, platicábamos antes de grabar el video que pues, no está dando atención en línea, no es algo con lo que quiera lidiar en estos momentos, pero para quienes después de que todo esto pase, de que todo esto suceda y quieran contactarlo, ¿hay algún número de teléfono, alguna Sí, forma? ujú. ¿Nos lo Sí, podría brindar? el teléfono que yo utilizo para agendar consultas es el 951-570-8070. Ahí me pueden localizar y con gusto agendamos una consulta. De preferencia, ya que haya pasado todo Sí, esto de la contingencia, sí, me gusta más a mí trabajar de manera directa y personal con mis pacientes. Para mí es, que exactamente. tal vez ya es escuela vieja, pero digo, es la que más me, la que más me gusta todavía. Todavía no, sí, sí es cierto, eso es lo que platicábamos previo. Pues para despedirnos, algo que desee anexar, algo que desee ya para finalizar esta charla. Agradecerte, primero, la confianza por haberme invitado. Segundo, el concepto que tienes de mí, yo te lo agradezco muchísimo. Y tercero, el que me permitas compartir a través de este canal, esta área que estás manejando y que la estás haciendo bastante bien para que llegue a más personas, no tengan más información. Muchísimas gracias. Sí, te agradezco mucho esto. Muchísimas gracias también. Pues bueno, esperemos que más adelante, ¿no? Que pase todo esto, poder vernos, saludarnos y poder tener pues de esas charlas que siempre han sido muy nutridas. Le agradezco bastante, cuídese mucho y hasta pronto. Hasta pronto, Iván. Cuídate. Hasta luego.